Sí, estoy ingresando. Esta jornada, una jornada muy importante en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, comenzó el recorrido de la constitución de la Comisión de Trámite Legislativo. No se ha conformado en su totalidad aún, pero fue una muy intensa reunión de comisión donde no solamente estuvieron los 16 integrantes de esta comisión bicameral, 8 del Senado, 8 de la Cámara de Diputados, sino que también hubo varios diputados y varios senadores, algunos incluso hicieron uso de la palabra, principalmente autoridades del bloque de Unión por la Patria, así como también algunos senadores y algunos diputados del Frente de Izquierda, algunos senadores también del PRO, del radicalismo, que no son parte de la comisión, y eso también le ha dado un toque diferencial a esta constitución de la Comisión de Trámite Legislativo, que tiene de frente la necesidad y también la obligación de discutir el decreto 7023 junto a todos los decretos de necesidad y urgencia que tiene pendiente el Congreso de la Nación, y es parte de la discusión que hay en este momento puertas adentro de los bloques, porque todavía falta definir autoridades y todavía falta definir cómo trabajar a partir de la semana próxima. Antes de saludar a mis colegas que ya están aquí conmigo, le voy a dar la bienvenida al diputado Pedrini de la provincia del Chaco de Unión por la Patria, a quien presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Pedrini este ratito aquí en Tercera Edición. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Se constituyó finalmente la Comisión de Trámite Legislativo. Usted no es parte directamente de esta comisión, pero sí su bloque estuvo reclamando y presentó una reserva de crítica a la conformación de la comisión por el diferente criterio respecto a la proporcionalidad de miembros que tienen que tener representación en la comisión. ¿Pudo ver la comisión por la transmisión de Senado TV? ¿Pudo acceder al debate? ¿Y qué piensa al respecto, diputado? No pude acceder al debate, pero bueno, sin lugar a dudas que hay una mala utilización de la proporcionalidad, por ser benévolos, en esta decisión de conformación de la comisión bicameral. Este es un eslabón de una cadena de amarre que va a tener esta comisión para tratar de que nunca se trate el DNU 70. Y va a ser, ya te digo, una cadena, un eslabón de una larga cadena de enredos. Van a tratar de que se trate primero los DNU firmados por el expresidente Alberto Fernández, que vayan tratándose todos los que están en lista de espera y tratar de no llegar en lo posible por el mayor tiempo posible al tratamiento del DNU que le interesa al país y que es el 70 dictado por el presidente Milei. En ese sentido, diputado, preguntarle, ayer su bloque mantuvo reuniones con ministros de Educación de las distintas provincias. ¿Cómo está la situación en el Chaco? Exacto. Respecto al Fondo de Incentivo Docente, que por lo menos desde el Ejecutivo Nacional hasta el momento habían anunciado que iba a dejar de ser abonado en el marco de la Paritaria Nacional Docente? ¿Al Chaco cómo le afecta? Al Chaco nos afecta en un porcentaje de aproximadamente el 10% del salario docente, que ya hay algunos inconvenientes, ¿no es cierto?, en ese sentido. La provincia se haría cargo, pero no pueden asumir el compromiso de hacerse cargo durante todo el año, sí 1 o 2 meses. ¿Pero por qué? Porque todas las provincias van a quedar desfinanciadas. Al Chaco no solo se quitó el incentivo docente, también se le quitó el subsidio al transporte. Hoy hay un paro en Resistencia a consecuencia de esa quita del subsidio. Hubo una caída significativa de la coparticipación en términos reales.
Lo que le puedo decir que del NEA, para lo único que hubo recursos fue para un hecho, si se quiere, podríamos decir frívolo, que fue transmitir los carnavales correntinos a la capital federal. Y bueno, por eso se desembolsaron 1.000 millones de pesos. Fue el único desembolso en el NEA por parte del gobierno nacional. Diputado, ¿qué expectativas tiene del discurso del presidente el 1 de marzo? Tiene que venir a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias. ¿Alguna reflexión respecto a lo que se espera de ese discurso? Bueno, viene de no poder aprobar la ley bases en la Cámara de Diputados, hoy la conformación de la comisión del decreto de trámite legislativo. Lo próximo es el viernes que viene la inauguración de las sesiones. ¿Cuál es su mirada? Yo quisiera que el gobierno, el Ejecutivo, en cabeza de su titular, pueda trascender dos cuestiones. Una, la agresión, y la otra cuestión que quisiera que pueda trascender es el más allá del déficit cero o del superávit fiscal. Porque, bueno, el país no arranca, no hay gestiones, no hay gestión de ningún tipo. Está en veremos la política de infraestructura, la política energética. Por ejemplo, este mes no se le pagó a Camesa, que es la distribuidora de energía en los 24 distritos federales de Argentina. Esto sigue así, bueno, vamos directamente a un desastre. ¿Qué va a pasar con los jubilados, más allá de ser la principal víctima del ajuste sobre, bueno, este ajuste que se lo quiere presentar como un gran logro y está hecho en base a la exención de recursos de nuestros mayores, de nuestros jubilados, un eslabón más débil de la sociedad y de las provincias. Ojalá que pudiera trascender la agresión y el déficit cero. Quería por último agradecerle y preguntarle una breve reflexión respecto a lo que se conoció en el día de hoy, que afecta también directamente al Congreso de la Nación, que tiene que ver con ir desmontando la estructura del INADI, del Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo. Desde la provincia del Chaco se ha impulsado fuertemente trabajos contra la discriminación y la xenofobia de los pueblos originarios, y además es un instituto creado por ley en el año 95. ¿Cree que se va a poder avanzar en esa definición del gobierno nacional o que debe pasar por el Congreso de la Nación cualquier definición de carácter vinculante con el INADI? Si está creado por ley, solo puede ser reflejado de lado por una ley, ¿no? Si es lo mismo con los fondos fiduciarios. Hay, cuando son creados por ley, se requiere de otra ley para dejarlos sin efecto, salvo que en la ley esté previsto que se termine sus funciones por una decisión del Poder Ejecutivo. Si no, se requiere una ley de derogación, como cualquier ley. Pero esto nos está mostrando el camino y creo que hay una legítima preocupación en los colectivos sociales, en las minorías sexuales, en toda la cultura alternativa. Bueno, creo que es un golpe muy fuerte, ¿no? Es un golpe muy fuerte. Yo me acuerdo del año 95-96 porque salió el INADI y había alguien excedido de peso y a lo mejor no lo dejaban entrar a un lugar público. Por el color de la piel no te dejaban entrar a un boliche. Sí. Bueno, ¿qué queremos? ¿Volver a todo eso? Es otra demostración de la quita de derechos, cada vez más alejados
de una sociedad plural. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con el diputado de la provincia de El Chaco, Pedrini, Juan Manuel Pedrini, de Unión por la Patria, y uno de los temas que circuló hoy fuertemente a la mañana con la conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni sobre las expectativas o la decisión del Ejecutivo de desmontar o desvincular todo el entramado que viene desarrollándose desde el año 95 con la creación del INADI. Ahora sí, la presentación y el saludo a mis colegas y compañeros. Claudio Mardone, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Sigue de corrido con toda la información parlamentaria. ¿Cómo le va, Amanda Alma? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, acá Bien, muy tratando de sintetizar un poco lo que sucedió en la Comisión de Trámite Legislativo, que estuve acá con mi compañero Antonio Ricobene compartiendo el rato y el calor en el Salón de las Provincias. Así es, Amanda, ¿cómo estás? Bueno, un calor que también generó malestar en varios de los diputados, en varios de los senadores. Incluso la senadora Anabel Fernández Agasti manifestó su malestar por el salón que se había elegido para hacerlo. Y la disposición extraña, ¿no? Sí, porque pero igual yo hablaba con algunos libertarios y también reclamaban eso. Sí, sí. Se sentaron a todos los miembros, 16 integrantes de la comisión, mirando, digamos, como todos uno al lado del otro, no para conversar con las autoridades de la Cámara, de la comisión, sino en una discusión entre pares, digamos, frente al auditorio, que son otros diputados, otros senadores que no forman parte de la comisión, obviamente todo el dispositivo de prensa y algunos asesores que también estaban allí. Hubo muchas quejas por ese movimiento. Sí, mucha queja, mucho incómodo, pero la verdad que esa composición finalmente le permitió a buena parte de los que estaban presentes, diputados en muchos casos, que no formaban parte de la bicameral, hacer uso de la palabra. Algo extraño. Algo extraño también, para esta comisión. Inusual para la bicameral permanente de trámite legislativo, en donde, bueno, también es cierto, el secretario de la comisión, bueno, fue cuidadoso en ese sentido, trató de garantizar el uso de la palabra sin que eso significara una situación más compleja. También hubo advertencias claras, especialmente de los representantes de Unión por la Patria, ante la posibilidad de que cometer un error técnico en el arranque de la comisión puede también generar una impugnación judicial. Exacto, por eso pidieron reserva de la composición de la comisión para saber, en definitiva, cómo avanzar, ¿no? Totalmente. Y ante un trámite judicial, que si bien no es común que se judicialicen las acciones del Congreso, porque termina siempre resolviéndose que el Congreso es soberano para la toma de decisiones y el Pleno es soberano para la toma de decisiones, eso generó algo de incomodidad. Pero sí, Antonio, se decidieron las autoridades. Sí, una sola, por lo menos. Se definió la autoridad de Juan Carlos Pagotto, el senador por La Rioja de La Libertad Avanza, para presidir este espacio en el que se va a estar reuniendo una vez por semana, los días jueves, a definir el horario, más o menos de las 10 y las 11 de la mañana fue lo pautado, y ahí donde se van a empezar a analizar los distintos decretos de necesidad y de urgencia, pero los distintos bloques coinciden que la prioridad es el DNU 7023, mientras que La Libertad Avanza, lógicamente, bueno, apuesta a ir dilatando ese tratamiento, trayendo nuevamente los decretos del gobierno de Alberto Fernández. Sí, hay 175 decretos que datan principalmente del gobierno de Alberto Fernández, como bien decías, Antonio, también del gobierno de Mauricio Macri, y algunos, creo que 5 nombraron hoy, o 3 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace ya como 28 años atrás. 5 de la segunda gestión y 3 de la primera gestión. Que quedaban por repasar, sí. Pero bueno, lo principal es, y lo explicaba hoy Germán Martínez, que es lo que le daba no solamente sentido, sino el volumen de convocatoria que tuvo hoy la comisión, es el DNU 7023, ¿no es cierto? Efectivamente, esto vamos a estar hablando durante lo que nos queda del programa, pero queremos también introducirnos en un tema muy importante, actual, que tiene que ver con la preocupación por la cantidad de mosquitos que hay en la zona del AMBA y por la difusión del dengue. Hay vacuna contra el dengue, es una vacuna que se debe comprar, muy pocas obras sociales la tienen incorporadas a su calendario, tiene 2 dosis, es importante dársela porque disminuye el riesgo de recontagio, que es mucho más virulento que la primera vez que una persona se contagia o contrae el dengue, y a partir de la preocupación que hay por estas características, bueno, se está discutiendo, algunas diputadas, algunos diputados van presentando sus propios proyectos para poner el foco en la difusión del dengue y la transmisión del dengue por
los mosquitos y cómo tratar de prevenir el contagio de gravedad para evitar en ese sentido muertes. Nos vas a contar, Claudio, de una iniciativa de una de las diputadas de Unión por la Patria que está impulsando algún proyecto que tiene que ver con la prevención del dengue. Totalmente, Amanda. Y esto en un contexto en donde hay una gran preocupación, especialmente en las provincias del norte, más allá de que el foco de la atención está obviamente concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana a partir de la multiplicación exponencial de casos de contagio, de casos positivos de dengue y lo que se reporta en distintas guardias, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, de la cantidad de pacientes que consideran que tienen síntomas de dengue y que piden finalmente hacer los test necesarios. Lo cierto es que los resultados empiezan a confirmar las peores preocupaciones, que el nivel de contagios de dengue se está multiplicando y está creciendo con mucha velocidad en los últimos 15 días. Lo cierto es que esta coyuntura no es ajena a lo que pasa en el norte de nuestro país y precisamente este proyecto es un proyecto presentado por la diputada nacional María Luisa Chomiak, de Unión por la Patria del Chaco. La diputada chaqueña lo que propone específicamente es, lisa y llanamente, incluir en el calendario nacional de vacunación la vacuna contra el dengue, la vacuna argentina contra el dengue. Y aquí vamos a analizar brevemente de qué se tratan los cambios y repasar un poco la situación sobre el dengue. Lo que propone, en este caso Chomiak, es hacer un cambio quirúrgico, especialmente en dos artículos de la ley 27.491, que es la que establece finalmente el calendario nacional de vacunación y la gratuidad para todo el calendario. Primero, propone un cambio en el artículo 6. Vamos a la siguiente placa para poder ver concretamente de qué se trata este cambio. Bueno, propone que el artículo 6 quede de este modo. Apruébase el calendario nacional de vacunación establecido por la autoridad de aplicación, en este caso sería la Secretaría de Salud, e incorpórese al mismo el esquema completo de vacunación contra el virus del dengue para todas las personas mayores de 4 años que habiten en zonas endémicas de la República Argentina. El artículo 6 original solamente queda, se remite al esquema completo de vacunación. En este caso lo que hace es incluir expresamente la vacuna contra el dengue. Vamos a la siguiente placa. También el otro cambio pasa por el artículo 4 de la ley 27.491 y plantea que quede redactado del siguiente modo. El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se debe imputar por partidas del presupuesto general de la Administración Pública y debe garantizar la adquisición de los insumos que se requieren para su cumplimiento. Hasta aquí es como reza el artículo 4 y también plantea, entiéndase por insumos a los biológicos, jeringas, agujas, descartadores y el carnet unificado de vacunación. Pero acá en la siguiente placa vamos a poder ver cuál es el cambio específicamente por esta inclusión de la vacuna contra el dengue, especialmente en el calendario de vacunación 2024. Y lo que incluye en el artículo 4 es que se autoriza al jefe de gabinete de ministros de la Nación a efectuar las reasignaciones y transferencias presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6, que es precisamente la inclusión de la vacuna contra el dengue en el calendario nacional de vacunación. Claro, lo que hace falta, como son 2 dosis de la vacuna del dengue y lleva un periodo de 3 meses de ventana. Exacto. Entre una aplicación y la otra para que sea eficaz en la prevención de la gravedad del contagio del dengue, tiene que aplicarse por lo menos 3 meses antes del verano, ¿no? Cuando comienza el proceso de la primavera, en septiembre, octubre, a más tardar. Así, en los meses intensos de calor, cuando se propagan los mosquitos, hay una gran población prevenida. Si bien la segunda dosis puede caer en febrero, la prevención empieza a funcionar desde la aplicación de la primera dosis. Totalmente. Y este es un tema que, convengamos, algunos dicen, bueno, la verdad que el año pasado esta discusión habría sido imposible, especialmente porque, bueno, el patentamiento y finalmente de la vacuna contra el dengue es reciente. Así que podemos decir de que la propuesta de Chomiak es la primera que busca incluir en forma urgente todo el trabajo vinculado a la explotación de la vacuna del dengue y su aplicación en la Argentina a través de un proyecto de ley, ¿sí? Vamos a repasar algunos
algunos datos importantes, que es lo que sostiene tanto Chomiak como sus colegas cofirmantes, que son 10 diputados y diputadas de Unión por la Patria de la zona norte de nuestro país. Lo primero que sostienen es que la vacuna contra el dengue aprobada tiene un costo que ronda los 52.000 pesos y estamos hablando de un proyecto que ingresó hace 3 semanas, así que posiblemente ese costo sea sensiblemente mayor. En otra de las consideraciones, y esto lo podemos repasar en la siguiente placa, resaltan un dato muy presente, especialmente en las zonas rurales, y es que esos 52.000 pesos resultan inalcanzables para gran parte de la población. Y es aquí la importancia de esta propuesta legislativa, porque Chomiak lo que busca es constituir una política pública estratégica de producción de la vacuna, sea en el sector público o privado, y que de esta manera su alcance llegue a la totalidad de los argentinos. Vamos a repasar algunos datos para poder comprender la gravedad de la situación en este verano. Vamos a esta placa precisamente. De acuerdo al Boletín de Vigilancia Epidemiológico 686, que es el que está mencionado en el proyecto de ley firmado por Chomiak, se ha observado un aumento significativo del 60,5% en los casos de dengue en el territorio argentino. Y en este caso está hablando desde el 10 de diciembre del 2023 hasta la segunda semana de enero de 2024. Es decir que hasta la primera quincena de 2024 y desde diciembre de 2023, el Boletín de Vigilancia Epidemiológico había reportado un incremento del 60,5% de los casos de dengue positivo. Vamos a la siguiente placa. En base a la última información de esta última semana, en los últimos 15 días, en el área metropolitana ha crecido un 61% la cantidad. Son 1.054 casos contabilizados y alrededor de esos 1.154 hay 100 que son autóctonos. Vamos a la siguiente placa también para comprender otro dato que pasa inadvertido, y es que hasta ahora hubo 35 personas fallecidas por dengue desde fines de julio pasado. Y los casos corresponden a distintas provincias de la región noreste. En el Chaco hubo 11 muertes, en Corrientes 6, en Formosa 5, en Misiones 11. Un caso notificado en la última semana era de la provincia de Buenos Aires también. También uno en Tucumán, de un referente de la comunidad LGBT que había además sido subcampeón de un mundial de oratoria el año pasado, justamente. Había trascendido en las redes sociales por eso, por haber sido reconocido por su discurso en contra de la derechización de la política y de los discursos antiderechos. Se conoció a principios del mes de febrero su fallecimiento producto del dengue en el contexto de que vivía en la provincia de Tucumán, una provincia también afectada por las altas temperaturas y por la cantidad de mosquitos que se reproducen, ¿no? Un dato importante, y esto tiene que ver con esta última placa del informe, es que en 17 de los fallecidos por el dengue grave se pudo determinar hasta ahora el serotipo involucrado. 11 casos correspondieron al serotipo DNB2 y 6 casos al serotipo DNB1. En cuanto a la distribución por sexo legal, 17 casos corresponden a personas de sexo femenino y 18 masculino. Así que este es un primer pantallazo de esta situación que va cambiando con el correr de las semanas a partir de los datos que aportan los boletines epidemiológicos, y este dato que la mayor cantidad de las víctimas fatales provienen del norte de nuestro país. Un dato que pasa a un segundo plano, especialmente por la cantidad de noticias que en estos días pueblan la agenda informativa de reportes de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, después de las últimas tormentas, del último ciclo de lluvias y de la presencia de este nuevo mosquito, que no es el Aedes aegypti, que es el famoso mosquito charquero, como le dicen, que es posterior a las grandes tormentas, que no transmite el dengue, pero que no pone en un segundo lugar la cantidad de contagios por dengue que siguen ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Efectivamente. Bueno, esto es parte de las preocupaciones de los diputados que van presentando sus proyectos. En este caso, una de las diputadas de Unión por la Patria, María Luisa Chomiak, de la provincia del Chaco, presentando una iniciativa que a partir del 1 de marzo,
cuando queden inauguradas las sesiones ordinarias. Hoy hubo una importante reunión preparativa para la difusión y transmisión de este hecho institucional fundamental, que es la habilitación del periodo ordinario, que va del 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, y donde se reúnen los tres poderes del Estado, el legislativo como poder receptor de la presencia del Ejecutivo, que va a enviar un mensaje, da un mensaje formal ante la Cámara, con la presencia también de los ministros de la Corte Suprema, un acto institucional importante, y la espera de un discurso del presidente Javier Milei para solicitarle al Congreso de la Nación una serie de iniciativas que vimos intentó desarrollarse en el periodo extraordinario, pero hasta el momento no han podido saldar la instancia de la aprobación en particular de los artículos que integran, en este caso, la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Nos vamos a la pausa porque después vamos a seguir conversando sobre lo que viene. Mañana en el Senado va a haber una sesión importante y también se espera con muchas cuestiones de privilegio, porque hay un clima político desde la oposición para intentar forzar el tratamiento del decreto 7023 cuanto antes en cada una de las cámaras. Así que nos vamos a la pausa y después comentamos un poco de todo esto. ¿Les parece? ¿Cómo no? Ahí volvimos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Segunda media hora aquí en Tercera Edición y como les habíamos comentado, seguimos repasando un poco el impacto que ha tenido en estas horas la discusión y la conformación de la Comisión de Trámite Legislativo. Algo que se esperaba que fuera un trámite resultó ser una discusión con voltaje político, con mucho voltaje político, con críticas y también acusaciones de algunos diputados del oficialismo hacia senadores de la oposición y la imposibilidad finalmente de definir quiénes son los que integrarán la vicepresidencia y la secretaría de esta comisión, que la semana próxima comenzará el trabajo parlamentario, anticipándose mínimamente a la inauguración de las sesiones ordinarias. Para eso vamos a repasar lo que dijo Lisandro Almirón, diputado de La Libertad Avanza, que es integrante de la Comisión de Trámite Legislativo. Antes justamente de que se constituyera y se conformara la comisión, previamente analizaba, qué esperaba de esta conformación y cuál iba a ser la estrategia del oficialismo. En primer lugar, para fijar un poco la posición y la situación política de estos últimos meses, la comisión, de alguna manera, cada bloque ya había girado, digamos, la propuesta y los nombres de los integrantes de la comisión. De hecho, el Senado ya lo tenía conformado y recordemos que esto, digamos, tiene que ver con una incorporación constitucional, luego de la discusión de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los decretos. En la reforma del 94 se incluye esta posibilidad, digamos, del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad de urgencia. Y después se abre otra instancia que es la de la discusión, digamos, de la reglamentación de esos decretos, que a través de la ley 26.122 se reglamenta el ejercicio y se le da perfectamente, se le asignan los roles y el funcionamiento a la actual comisión bicameral. Almirón, le pregunto, el fantasma de que no logren los 129 votos que implicaría el rechazo, ¿cómo les pasó con el tema de algunos artículos en particular de la ley ómnibus? ¿Lo asumen ustedes como una posibilidad concreta de que no puedan reunir esos votos o no? En el recinto, Nosotros estamos, me parece a mí que el presidente, el ministro del Interior, el presidente de la Cámara de Diputados están haciendo un gran esfuerzo a través de las conversaciones con distintos sectores, gobernadores de provincia, bloques legislativos, distintas alternativas de diálogo que me parece que tienden a mejorar esta relación que pudo haberse dado por, como lo dijo el presidente de la Nación. Obviamente que ahí, cuando se abrió el artículo 5 con esos incisos, generó un conflicto de acuerdo a lo que se venía conversando. Hubieron desacuerdos, el presidente le llama traiciones, y yo coincido con eso. El análisis del diputado justamente un rato antes de que comenzara la comisión, que estaba prevista para las 12 del mediodía y comenzó rapidito, 12:15, ¿no? Algo que a veces se demora más de lo esperado. Sí, así es, y se extendió casi por 2 horas en medio de,
la definición por las autoridades de la Cámara. Hubo un momento en el que tanto el radicalismo como Nicolás Massot de Hacemos Coalición Federal intentó delegar también las vicepresidencias y las secretarías teniendo en cuenta la proporcionalidad de los representantes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde la primera minoría claramente es de Unión por la Patria, y este espacio, bueno, hizo énfasis en que no se le había respetado la proporcionalidad del lugar que ellos tenían. Claro, lo que estaban discutiendo era con qué criterio de proporcionalidad, ¿no? Massot analizó y dijo justamente el sistema DONT, que es específicamente el que permite dar esta proporcionalidad por la cantidad de integrantes, no se aplicó otro criterio de proporcionalidad, que haya diversidad de bloques, ¿no? Por eso algunos bloques, sobre todo los senadores, que tienen pocos miembros, tienen un integrante. Claro, pero bueno, cuando le cedieron esto a Unión por la Patria, Anabel Fernández Agasti tomó la palabra y dijo que lo que les interesaba no era simplemente ocupar lugares dentro de la comisión, sino que buscaban que se respetara la proporcionalidad que fue otorgada a través del voto popular en la elección de octubre del año pasado. Y además, Antonio, que se había ratificado también en la Cámara de Diputados cuando el 7 de diciembre lo vimos públicamente, no lo dijeron a viva voz los diputados del PRO y también de Unión por la Patria. Sí, hubo un acuerdo ahí para que fuera por bloque, que se diera esa proporcionalidad, pero bueno, finalmente se entendió que iba a ser por grupos de bloque, por lo que le permitió al oficialismo dejar en minoría a Unión por la Patria en el armado de las comisiones. Fue Vanessa Siley la que recordó precisamente que no había margen para la interpretación del vericueto reglamentario, porque recordó de que había sido votado por unanimidad, que la distribución era en forma proporcional al DONT. Pero bueno, lo cierto es que existe la posibilidad de que ese acuerdo fuera desconocido y finalmente ha aplicado otra lectura, que fue la que finalmente definió la forma para terminar de componerla. Porque en la misma votación donde se propuso que sea proporcional por sistema DONT, se delegó en las autoridades, en este caso en la Cámara de Diputados, lo mismo sucedió en el Senado, en las presidencias de ambas cámaras, la facultad de la convocatoria y justamente la convocatoria a las comisiones, al armado de las comisiones. Entonces ahí hay una interpretación doble, digamos, ¿no? Porque el vericuetito está ahí. Claro, porque no es que están equivocados algunos, que hay uno que está faltando a la verdad. Son interpretaciones, que es parte de lo que tiene la complejidad de un sistema legal, donde todo lo que no está escrito puede estar permitido, pero al mismo tiempo lo que aparece escrito puede ser interpretado. No con tanto margen de diferencia, no hay tanto margen de diferencia, ¿no? Porque es real que el presidente tiene la facultad para la designación y la convocatoria. Se votó eso. Pero también es verdad que se votó que sea por bloque. Fue la primera votación que tuvo Martín Menem que afrontar. Totalmente. Y parte por ahí de la inexperiencia lo llevó a que, bueno, luego parte de esa votación sea desconocida en algún sentido y se cambie el criterio de proporcionalidad, que va a ser discutido, creo, de acá hasta dentro de 2 años cuando cambie la composición del Congreso. Bueno, queda el antecedente también en este contexto y finalmente, bueno, lo que ha sido la inflexión que significa en este momento de febrero, cuando faltan 8 días para la apertura del periodo de sesiones ordinarias, que finalmente arranque la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, con una oposición que, como contaba Antonio, primero hizo valer que la composición tenía que ser de otro modo, después una impugnación contra Juan Carlos Pagotto, que fue mencionado por los diputados de la izquierda que no forman parte de la Comisión Bicameral, pero que implicó también la presentación de una impugnación directa contra quien fue finalmente titular de la Comisión Bicameral Permanente, Juan Carlos Pagotto, a partir de la agrupación Hijos, que hizo llegar una nota cuestionando el alcance del DNU, pero también haciendo foco de las declaraciones y la vinculación de Pagotto como abogado defensor de distintos militares vinculados con delitos y crímenes de lesa humanidad. Claro, y todo esto sucedió en el contexto justamente de tener que designar las autoridades. La pretensión del oficialismo era designar todas las autoridades en un mismo acto a partir de una única votación, pero allí también los encuentros y desencuentros con distintos sectores de la oposición, en este caso con Hacemos Coalición Federal y con parte del radicalismo, hizo que se decidiera ir votando cada una de las designaciones y por eso solamente se logró acordar la designación del presidente de la comisión, que es de La Libertad Avanza, Pagotto justamente, que fue uno de los senadores que fue nominado. El resto va a quedar para la próxima reunión porque no hubo acuerdo. Sí, no hubo acuerdo para hacer esas definiciones, así que bueno, vamos a ver
qué termina ocurriendo, pero lo importante es que se va a empezar a tratar una vez por semana, los días jueves, se fijó este decreto de necesidad y urgencia. Vamos a ver que yo creo que ya la Libertad Avanza casi no va a tener herramientas para poder dilatar el tratamiento, lo que uno pudo ir conversando con los distintos miembros de la comisión, incluso lo dijo el propio Luis Juez del PRO, mostrando la necesidad de avanzar con esta discusión y bueno, se puede proponer una moción de orden para arrancar directamente con el 7023 y se recordó cuando se sanciona la ley 26.122, Pichetto era senador y en el primer trabajo que tiene la comisión, la bicameral de trámite legislativa, la propuesta de Pichetto como jefe del bloque oficialista en el Senado es arrancar de adelante para atrás. Es decir, de lo más reciente, a lo más antiguo. Exacto. Para ir analizando los decretos. Y otra de las propuestas que se hicieron también en la comisión, que es a partir de una reforma del reglamento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del año 2017, es la convocatoria, es la solicitud para convocar, lo hizo el senador Zimmerman, que puso a disposición la candidatura como secretario de la comisión, la renuncia a esa candidatura para poder acordar con Unión por la Patria la proporcionalidad de la representación en las autoridades de la misma. Justamente planteó la necesidad de convocar a los funcionarios, al jefe de gabinete, por ejemplo, el ministro de Economía, para que den cuenta de la importancia, la necesidad, la urgencia de este DNU firmado, una posibilidad que se incorpora a partir de la modificación que se hizo en el año 2017, como les decía, de este artículo del reglamento, el número 4, para convocar a distintas personalidades, sean de organizaciones que se ven afectadas o de los mismos funcionarios del Ejecutivo, para una audiencia, una suerte de testimonio que les permita a los integrantes de la comisión definir hacia la aprobación o el rechazo del DNU. Vamos a seguir repasando lo que decía Lisandro Almirón, sobre todo por la relación entre la Libertad Avanza y el bloque del PRO en la Cámara Baja, que desde hace algunos días se rumorea la posibilidad de que articulen un interbloque para el periodo ordinario que comienza el próximo viernes. Es fundamental defender la identidad. La identidad en cualquier construcción política es determinante. Cuando uno pierde la identidad, se tiende a también evitar responsabilidades. Entonces yo creo que cada uno es responsable de un sector de la sociedad y por eso nos votó la gente para que representemos la Libertad Avanza. Los trabajos de coordinación en la política, que son habituales, hay que acostumbrarse a hacerlo sin necesidad de estar todo mezclado, digamos. Claro. Parece que, juntos pero no entreverados, podemos ponernos en muchas cosas de acuerdo y me parece que en esto se viene trabajando muy bien. Como vos bien dijiste, tenemos 60 días, errores se pueden cometer, errores los puede cometer el oficialismo o la oposición, es parte de la política cometer errores. Ya veremos a lo largo del año parlamentario cómo se da esa relación entre el PRO y la Libertad Avanza. Es también parte de la información que en marzo es definición del bloque del partido PRO, cuáles van a ser sus autoridades y hay muchos movimientos en torno a esto, lo que definirá entonces la relación entre la Libertad Avanza y el PRO, si hay o no una articulación formal en un interbloque para el periodo parlamentario. Sí, vamos a ver qué ocurre y bueno, la expectativa se está de la reunión entre Javier Milei y el expresidente Macri. Que se va a dar en algún momento pronto. En algún momento. En algún momento. No sabemos si antes del primero, después del primero, pero y yo me pregunto ahí realmente si hay real deseo de los dos dirigentes de juntarse, porque sabemos qué pasa en la política cuando las dos partes tienen deseo de reunirse. De hecho, el presidente de la Nación, en más de una entrevista en las últimas semanas, conversó con periodistas, con colegas, y cuando le preguntan sobre su vínculo con el expresidente Macri, dice que conversa habitualmente, que hay una lógica de conversación. Esto va igual por otro carril, ¿no? Porque no es lo que involucre a el presidente Milei y al expresidente Macri, sino a sus bloques políticos. Y además que nos encontramos con un presidente Milei que dijo, bueno, las cosas se van a ir dando de a poco, pero nunca habló de una fecha concreta de una reunión con el expresidente Mauricio Macri. Del lado del PRO y del entorno del expresidente Mauricio Macri es donde sobraban los entusiasmos y 2 veces hablaron de una reunión que finalmente no se concretó. En el medio, bueno, fue quedando en la nebulosa esta posibilidad de una fusión, como hablaban en el sector que responde a Mauricio Macri del PRO. El trasfondo de la previa de la elección para la presidencia del PRO, que está prevista para, si no me equivoco, el 18 de marzo, no para el 15 de marzo, y en un contexto en donde, bueno,
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ahora en este momento en la conferencia de seguridad de Múnich, también una de las figuras que también forma parte de la interna del PRO, que tiene una cercanía también muy importante con Javier Milei y que junto con Luis Petri al menos forman parte del cierre de la primera etapa del acuerdo sellado entre Mauricio Macri y Javier Milei. Acuerdo que implicó la absorción de la fórmula de Juntos por el Cambio dentro del gabinete de La Libertad Avanza. Pero hasta ahí, lo otro que quedó en el camino es lo que iba a pasar finalmente con la presidencia de la Cámara de Diputados. Se había hablado de Cristian Ritondo como posible titular de la Cámara Baja, una cuestión que atentaba con la continuidad de Martín Menem en el cargo, algo que finalmente no sucedió, en un contexto en donde ha laudado también la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Y hablaba del PRO, porque especialmente una cuestión pasa por lo que puede pasar dentro del Congreso de la Nación y la otra parte, que es por fuera de la existencia de Juntos por el Cambio, que muchos dicen que dentro de la Cámara de Diputados ya no existe más. Bueno, la otra gran pregunta es ¿qué pasa con los gobernadores de Juntos por el Cambio? Hay que recordar que el contexto del debate del DNU 7023, que hoy se comenzó en la conformación de la comisión, de las autoridades de la comisión, hay varios procesos judiciales en curso y con expectativa de definición respecto justamente a la inconstitucionalidad total del decreto 7023 o incluso de algunas partes de este decreto, ¿no? Entendiendo también los posicionamientos políticos diferenciales entre Unión por la Patria y los otros bloques políticos, no solo en la Cámara, sino también a través de la representación de los gobernadores. Totalmente. Y ahí es donde, bueno, viene la gran pregunta. Finalmente hoy se pudo definir la presidencia de la Comisión Bicameral Permanente. 10 votos contra 6. Lo hablábamos hace un ratito con nuestro compañero José Di Mauro. Bueno, un número ilusorio. ¿Se volverá a repetir ese número en la Comisión Bicameral? Bueno, muchos dudan, creen que no. Pero también hay otro tema muy importante, y ustedes lo venían diciendo, y tiene que ver con estos 3 intentos de Unión por la Patria en el Senado para sesionar y sumar los votos suficientes para hacer caer el DNU 7023. Ahí hay un tema, porque esos 39 números iniciales que le permitieron a Victoria Villarruel definir las autoridades, quizá podrían encerrar alguna sorpresa cuando llegue el momento de la votación del DNU 7023. Pero un poco más virtuales, ¿no? Ser más significativos para la conformación de las comisiones y menos concreto para la aprobación del DNU. Y además porque hay otras cosas que pasan por fuera de la Cámara Alta y que tiene que ver con la relación del presidente Javier Milei y del Ejecutivo con los gobernadores. Y ahí es donde menciono la geografía de voluntades y predisposiciones en Juntos por el Cambio y en el PRO. Por ejemplo, un dato. Estamos hablando del gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, que se ha mostrado concesivo con una parte de las discusiones más tirantes entre nación y provincias. Por ejemplo, el final del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la decisión del Poder Ejecutivo de no renovarlo a partir del 1 de enero de 2024. Bueno, en ese contexto, Nacho Torres lo que planteó es buscar un fondo provincial de incentivo docente, es decir, mostrarse concesivo y absorber desde las arcas de Chubut una parte de lo que la Nación no le va a dar para cumplir con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Pero hay una última novedad, Amanda, y tiene que ver con otra de las controversias con las provincias, que es el Fondo Compensador de Transporte del Interior. Sí. Así como Torres se mostraba predispuesto a absorber parte de lo que no le va a dar la Nación para el financiamiento del salario docente, hay una gran discusión respecto al fondo compensador. De hecho, sin ir más lejos, hace un ratito el juez federal de Rawson, Ricardo Sastre, finalmente declaró inconstitucional la medida de anular el fondo compensador del interior y suspendió esta medida a nivel en Chubut. Considera a nivel local, o sea que en la provincia no se podría aplicar la eliminación del subsidio al transporte de pasajeros por declararlo inconstitucional esa decisión administrativa. Exactamente. Totalmente. Así que ahí nos encontramos con un primer dato que habla también un poco de cuáles son las respuestas políticas y cómo van a ser los claroscuros de la relación de los gobernadores con la Nación en vísperas de este arranque del periodo de ordinarias, cosa que además por fuera de lo que pueda pasar a partir del 1 de marzo, hay una parte que tiene que ver directamente con el poroteo de lo que pueda pasar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que no es exento ni ajeno al resto de la aritmética que atraviesa la Cámara Alta y que en muchos casos, al menos de parte de los gobernadores patagónicos, también le puede traer algunos dolores de cabeza al oficialismo. Vamos
Vamos a repasar lo que decía también el diputado Ariel Rauschenberger de la provincia de La Pampa, de Unión por la Patria, sobre el Fondo de Incentivo Docente. Es uno de los autores de más de una docena de proyectos impulsados por distintos bloques de la representación política aquí en la Cámara Baja para restablecer, algunos de manera permanente, otros en plazos, el Fondo de Incentivo Docente, y de esta manera se refería con nuestros colegas más temprano. La verdad que es un tema que nos preocupa y mucho, y ante el planteo que se hiciera desde el Consejo Federal de Educación, donde se reunieron todos los ministros de todas las provincias de la Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pedido también, y hablarlo con el gobernador de nuestra provincia, con Sergio Silioto, de la necesidad de que este fondo continúe, por la importancia que tiene en el salario docente, en el sistema educativo argentino, es que presentamos esta iniciativa, que tuvimos también el acompañamiento de una cantidad muy importante de legisladores de nuestro bloque. Así que bueno, la pretensión es lograr los consensos necesarios para que este proyecto, o el proyecto que se consensúe, que se dialogue, que se debata, pueda avanzar, para que el objetivo es el que los docentes sigan percibiendo este concepto, que representa nada más ni nada menos el 10-11% de su salario, ¿no? Y sobre la aseveración que hace el gobierno nacional de decir, bueno, la justicia, la educación es uno de los temas que depende de las provincias, así que nosotros nos apartamos de esa cuestión. O sea, ¿ustedes qué le contestan? Bueno, el gobierno nacional evidentemente está desconociendo, no ha leído bien la Ley Nacional de Educación, y también hay una ley de financiamiento educativo, ¿no? La 26075, que se establece que el Estado Nacional y el provincial son corresponsables del sistema educativo, y esto es una ley, en el caso del incentivo docente, una ley que costó mucho, mucha lucha, ¿no? del sector docente. Te recordará la Carpa Blanca, esa ley que viene del año 1998, que se vino aplicando desde todo ese tiempo en la Argentina, donde ningún gobierno la incumplió. Todos la continuaron, la prorrogaron de una u otra manera, y entendemos que esto tiene que seguir de la misma manera. Son fondos que están contemplados en el presupuesto 2024, que es la prórroga del 2023, así que entendemos incluso también que hay una decisión administrativa, creo que del 5 de enero de este año, donde se habilita el FONID, que es el programa número 98, el Fondo de Incentivo Docente, o sea que están dadas las condiciones desde el punto de vista de los fondos, y lo que reforzamos con este proyecto de ley para que continúe, y nosotros planteamos que sea por 5 años, como un paso, ¿no?, para darle continuidad. Uno de los temas que sin duda va a estar atravesando todos los días de aquí hasta que comience el ciclo lectivo, porque es parte de las advertencias de los gremios docentes para condicionar el inicio del periodo lectivo. En ese sentido, hay que recordar que toda esta dinámica que se ha dado en torno a el Fondo de Incentivo Docente deviene de un proceso iniciado en el 94 con la provincialización de la educación y el rol articulador para evitar las desigualdades que se venían profundizando en la década de los 90, principios de los 2000, respecto justamente a la disparidad salarial de acceso a recursos, ¿no?, para los docentes, y que eso se pueda de alguna manera regular, o que se pueda de algún modo equilibrar a través de una práctica del Estado Nacional, ¿no? Como ya no tiene escuelas a cargo, sí hay recursos económicos que maneja el Ministerio de Educación Nacional, que son para el incentivo docente, pero también para la construcción y para la reparación de escuelas, ¿no?, y para la puesta a punto de muchas de estas aulas. Bueno, vamos a ver qué lugar va a tener esto. Yo tiendo a pensar que bastante a partir del 1 de marzo, porque se presentaron 6 proyectos en los últimos días, y uno ve que hay bastantes puntos en común entre las distintas iniciativas que presentó Hacemos Coalición Federal, el Frente de Todos, el Frente de Izquierda. Y venimos ya con la experiencia del emplazamiento, ¿no?, de las comisiones. Claro. Bueno, ha sido eficaz. Es todo un tema, esto que está mencionando, especialmente porque, recordemos brevemente, el Congreso de la Nación fue el epicentro del reclamo docente después de la transferencia de lo que se llamaban los servicios de educación no universitarios de la Nación a las provincias entre 1992 y 1994, y lo que implicó luego
esta forma de protesta, el ayuno docente, la carpa docente que se instaló precisamente en la Plaza de los Dos Congresos, frente al ingreso principal del Congreso de la Nación, en donde, bueno, comenzaron las protestas de los docentes a través del ayuno en esta carpa, que lo que buscaba era precisamente lograr de que la Nación no desconociera la disparidad salarial de la provincialización de la escuela primaria y secundaria, y lo que implicó luego una medida resuelta por la última etapa de Carlos Menem en su segunda presidencia, que fue precisamente la aplicación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Porque hay que recordar que al igual que la ley que estableció el INADI en el año 95, el Fondo de Incentivo Docente se estableció en el año 96, ¿no? Contextos donde, más allá del proceso de reordenamiento del país a partir de la reforma constitucional, empieza a darse una serie de discusiones que, bueno, obviamente se habían advertido con el proceso de reforma constitucional, pero se empiezan a ver las consecuencias de esta disparidad en el acceso a todos los servicios que antes se dan garantizados por el Estado Nacional y que volvieron a ser garantizados por las provincias, generando disparidades muy profundas, ¿no? Por ejemplo, entre provincias que tienen capacidad productiva o que tienen recursos naturales que generan muchos ingresos, como pueden ser las provincias petroleras, frente a otras que tienen recursos menos voluminosos. Así que parte del debate que va a haber de acá en adelante. Así es, vamos a seguir viendo cómo se acomoda, bueno, todo esto a partir del 1 de marzo. Sí, la semana que viene tenemos mucho para ir contándoles sobre lo que va a ser la inauguración de las sesiones ordinarias. Ahora los despedimos hasta la próxima. Gracias, Claudio. Nos encontramos mañana de nuevo. Por supuesto, hasta mañana. Antonio Ricovere, nos vemos en cualquier momento. Nos vemos, Amanda, que sigas muy bien. A ustedes los dejamos con la continuidad informativa aquí en DTV. Siguen con el análisis con nuestro colega Fernando Fraquele y todo su equipo. Hasta luego.